noches, bienvenidos de vuelta a las 8:45. Vamos a conversar ahora con representantes de cámaras empresariales que han formado parte de la Comisión Nacional contra el Contrabando. Estoy leyendo y Paola va a decir que yo también tengo chivo, pero es cierto, no me aprendo todos los nombres de las entidades a las que aludo. Me aprendo sí el nombre de los invitados. Está hoy con nosotros don Javier Cepeda, que es director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Está con nosotros también Carla Caballeros, quien es directora de la Cámara del Agro, Camagro. Bienvenida. Y está con nosotros también don Jaime Matus, quien es presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios. Gracias a los tres por acompañarnos. Y Paola tiene una primera pregunta dirigida para Javier Cepeda, que el día de ayer se hizo pues más famoso todavía en esa conferencia de prensa que la vicepresidenta de la República ofreció para tratar de, con un video que ella mostró, tratando de probar que había sido una iniciativa del Ejecutivo y no necesariamente de la CICIG, la investigación de la red de contrabando. Adelante, Paola. Javier, ¿qué pensó usted cuando vio la conferencia y ve el video que ella presenta con sus declaraciones que pareciera que la respaldan a ella en esta lucha contra la defraudación aduanera? Bueno, en primer lugar, creo que da un poco de pena ver cómo fueron sacadas de contexto esas declaraciones mías como representante de Cámara de Industria. Para las personas que no tuvieron el acceso a ver la conferencia de prensa por televisión, sino que la oyeron, definitivamente parecía hasta que yo estaba ahí presente en esa conferencia de prensa. Hay que aclarar que muchos de nosotros, los tres aquí presentes, estuvimos en esa reunión, o si no Carla, pues por lo menos sí con Jimmy y algunos otros representantes del sector privado. Y a lo que yo me refería específicamente en esas declaraciones era a un reconocimiento a uno de los actos que se habían dado en la Comisión Nacional de Combate al Contrabando, que pudo haber sido la aprobación de la Política Nacional de Combate al Contrabando, el operativo que se hizo para capturar a la banda de los cigarreros o a los que contrabandaban azúcar. O sea, eso era muy distinto a ponerlo en un contexto como el que se ponía ayer, que era hablar sobre las capturas que se habían hecho para desarticular esta banda. De hecho, si ustedes revisan en otro medio televisivo, hay declaraciones mías como representante de Cámara de Industria y vocero de Cámara de Industria, donde cabalmente decía, después del incidente de la captura, que habría que evaluar cuál iba a ser la posición del sector empresarial ante estas actividades que se habían dado sobre lo que iba a ser el próximo funcionamiento de la CONACOM de ahora en adelante. Y así como se hicieron esos reconocimientos, que fueron 3, 4 reconocimientos a lo largo de estos 4 años, también hicimos señalamientos e hicimos requerimientos muy específicos a que los resultados que se estaban obteniendo dentro de la labor de la CONACOM, si bien es cierto, habían habido avances, no era lo esperado para lo que deberíamos de ver como objetivo dentro del funcionamiento de la Comisión Nacional de Combate al Contrabando. En resumen, unas declaraciones dadas en un contexto muy distinto utilizado ayer en para mostrar presunto apoyo. Presunto apoyo, que no era un presunto apoyo a un contexto como el que se está viendo hoy, sino que era un presunto apoyo en un momento específico, a una acción específica que se había dado dentro de una reunión que se llevó a cabo hace 1 o 2 meses, o sea, muy distinto. Carla Caballeros, ¿cómo reacciona la Cámara del Agro una vez que se conoce que la Comisión Nacional contra el Contrabando tenía, por ejemplo, entre sus integrantes a la persona que, según los hallazgos del MP y de la CICIG, pues encabezaba esa organización político-mafiosa para defraudar en las aduanas? Bueno, tal vez a mí me gustaría primero explicar que la CONACOM es una institución, digamos, que permite la interlocución entre el sector privado y el sector público. Existe la Comisión contra el Contrabando, como existe la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, como existe el Consejo Nacional de Educación, como existen un sinnúmero de consejos en donde participamos como interlocutores del sector privado, en donde lo que hacemos es precisamente presentar propuestas, coordinar instituciones para resolver algunos de los problemas que afectan la competitividad del país, que afectan o interfieren con la competitividad de los empresarios de los distintos sectores. Ese es, digamos, el rol y la razón de por qué participamos ahí. Y lo aclaro porque se ha confundido mucho como que la CONACOM es quien dirigía la lucha contra el contrabando. Así es, ¿no? a la SAT o a esta estructura. Quizás primero, por supuesto, la sorpresa, y creo yo que aquí es un tema que hay que aclarar, la CONACOM está conformada por representantes gremiales, pero también por funcionarios de gobierno de una infinidad de ministerios, como el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Agricultura,
Salud, Economía y por el superintendente de Aduanas. ¿Y en calidad de qué llegaba Juan Carlos Monzón a esa comisión? Como secretario privado de la vicepresidente, él no tenía un puesto, digamos, oficial dentro de la conformación de la comisión, pero participó de algunas reuniones. En esas reuniones también participaban de manera oficial el superintendente de la Administración Tributaria, tanto el actual como el anterior, porque es parte, digamos, de los roles. Y cuando vas a revisar la agenda de los temas que se abordan en la CONACON, muchos de los puntos de agenda fueron abordados en algún momento a través de informes de operativos de contrabando o contra el contrabando, dirigidos por la Superintendencia de Administración Tributaria. Y creo que el primer tema que surge en el momento en que vemos resultados de esta investigación que hace el Ministerio Público y la desindicación de algunos funcionarios públicos, entre ellos algunos de los que participaron en la CONACON, creo que queda claro y pone, digamos, en evidencia una duda razonable que podamos tener sobre la validez de lo que ahí se nos informó durante los 3 años que lleva el gobierno. No, Cámara del Agro toma la decisión, nosotros nos retiramos de manera temporal de la institución. La razón fundamentada es básicamente que existe un proceso de investigación en el que interlocutores que han sido parte de la mesa están siendo cuestionados y puestos a disposición de las autoridades de seguridad, y creemos que eso quita totalmente legitimidad de ese espacio de diálogo. Esperamos y condicionamos nuestro regreso a que las condiciones, primero a que se avance con la investigación, a que se determine la conformación de esta estructura y a que le caiga el peso de la ley, digamos, en la investigación a todo aquel que resulte involucrado, incluyendo las empresas que puedan resultar involucradas. Ustedes que integran CACIF a través de diferentes cámaras, de servicios, del agro, de industria, al escuchar que hay involucrados más de 1000 empresarios que usaron la línea para defraudar al Estado, pagando solo 40% de impuestos y 30% de comisiones, y se ahorraban por lo menos un 30% de pago, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va mientras avance esta investigación, cómo van a reaccionar ustedes si involucra a alguno de sus aliados? Que caiga el peso de la ley. Que caiga el peso de la ley. Nosotros como Cámara de Industria hemos sido, y como cámaras empresariales, no somos responsables de lo que los empresarios hagan en lo particular. Don Jaime piensa lo mismo, que caiga el peso de la ley sobre quien sea. Definitivamente. Nosotros, por ser parte de un sector que nuestro primer principio es el respeto irrestricto a la ley, quien resulta involucrado tiene que ser procesado. No importa de qué sector sea, nosotros nuestro primer principio es el respeto irrestricto a la ley. ¿Y esperan que se conozcan los nombres de esas 130 empresas, por Definitivamente, ejemplo? Definitivamente, porque esto lo consideramos un inicio de una investigación. Consideramos que esto no se queda donde está. Este es solo el inicio de algo que podría ser más grande de lo dimensionado. Y sobre eso, el sector empresarial no tiene por qué proteger a ninguno de sus miembros que se ha salido de las normas legales del país. ¿Ustedes habían escuchado de la existencia de esta estructura? Bueno, yo creo que es un secreto a voces, ¿verdad? Si hablamos de una estimación de más de 11.000 millones de quetzales que se evaden a cada año en Guatemala, es porque existe un evasor de esos impuestos. Entonces, por supuesto que es una estructura que funciona adentro porque tiene un cliente, tiene un mercado que utiliza esa estructura. Como cámaras empresariales, como decía bien Javier, nosotros tenemos como función trabajar por la competitividad de las empresas y ustedes lo han visto, cuando creemos que hay una ley que es injusta, cuando creemos que se aprueba de manera arbitraria cualquier ley que pueda generar un obstáculo, un impedimento para las empresas, lo que hacemos es accionar de manera legal, ya sea a través de la Corte de Constitucionalidad o generando y cabildeando por leyes que faciliten la inversión, que faciliten la operación de las empresas en el Congreso de la República. Yo quiero resaltar una cosa, y es que cuando sale esta investigación la semana pasada, en la presentación y en la conferencia de prensa de la CICIG, lo que dice es que hace un llamado a los empresarios que fueron víctimas de una red de extorsión. Creo que hay que corregir el lenguaje y hay que decir las cosas como son. Un empresario que forma parte y que paga corrupción para poder ingresar su mercadería al país no es víctima de ninguna red de corrupción. Es un corrupto y comete un delito. Y por lo tanto, ese tiene que ser igualmente llevado ante los tribunales de justicia y ser procesado. Señores, ¿qué alcances esperan ustedes que tenga esta investigación? ¿Qué consecuencias creen ustedes que deben darse después de los hallazgos que se han presentado? El secretario privado de la vicepresidenta vinculado y prófugo. ¿Qué piensa Javier Cepeda de eso? Bueno, en primer lugar, como bien decía Jaime, este es el principio, esta es la punta del iceberg. Creemos que si realmente esto es un resultado de una investigación que se ha hecho de la forma como lo hemos oído que se ha anunciado,
esto tiene que tener un seguimiento. En primer lugar, el seguimiento en que las personas que han sido acusadas se les compruebe que cometieron el delito. Luego que se haya sido comprobado, que sean sometidos a un juicio y que se les aplique la ley al más alto nivel. Inclusive que llegue a las personas no solo materiales, sino que intelectuales que están detrás de esto. Y por otro lado, y que no vaya a resultar que en 3 meses están con medidas sustitutivas, como ha sucedido con las bandas de los cigarreros y otras bandas que los dejan con prisión domiciliaria, etcétera. Eso sería un gran fiasco y un gran engaño para el pueblo de Guatemala. Señor, y solo vicepresidenta, a ver. una pregunta y otra cosa más. El tema de que después de esta estructura también se den a conocer otras estructuras que estamos seguros que no solo las SAT existen, sino que también en otras instituciones que, al igual que decía Carla, es un secreto a voces que existen estructuras. Pero ayúdenme a entender algo. ¿Cómo analizan ustedes, después de que la CICIG hace su presentación, que por un lado había una intendente aduanera que tenía un discurso abiertamente en contra de la defraudación aduanera, que incluso estaba en Chile participando en definición de políticas latinoamericanas? Y paralelo a eso había una estructura liderada por el secretario o la vicepresidenta que allanaba el camino precisamente para hacer lo contrario. ¿Cómo pudieron funcionar, valga la redundancia, 2 funcionarios con líneas tan distintas dentro de una misma instancia? Yo creo que eso es parte del proceso de investigación que todavía falta por conocer. Esto Don Jaime, ¿usted cree lo mismo? ¿Cómo Definitivamente, lo que pasa es que la operación aduanera se ha vuelto tan compleja, con tantos actores involucrados, que es un proceso bastante difícil de descifrar. Nosotros nos hemos dado cuenta en la CONACON y de hecho en los programas de tratar de modernizar los procesos aduaneros, que es un mundo muy, muy complejo. Entonces se puede prestar, porque tener un control absoluto es casi imposible por todas los submundos que pueden existir dentro de la operación aduanera. Señores, ¿debe la vicepresidenta de la República separarse del cargo para ser investigada? Yo creo que la vicepresidencia se tiene que poner a disposición de las autoridades como cualquier funcionario público que pudiera estar sindicado. Y yo quiero poner un ejemplo más simple a lo que preguntaba Paola. ¿Cómo, digamos, conviven 2 discursos distintos? Que es la pregunta. Primero, igual que Javier, yo creo que tenemos que mantener como ciudadanos y pedir el debido respeto a la ley y que el debido proceso sea una garantía para todos, incluso para quienes están siendo sindicados de un delito y están siendo procesados. Eso es un tema, digamos, que no se puede ceder es un ciudadanamente. Principio fundamental de derechos humanos. El principio de inocencia y el principio de debido proceso. Creo que son los 2 principios que deben de prevalecer en cualquier proceso. El ejemplo clásico, creo yo, de ese discurso que convive es como que si indicáramos hoy que todos los periodistas que participan o que son miembros de la empresa de comunicaciones que sale también sindicada en esta investigación, que es el representante legal de Corporación de Noticias, asumiéramos que entonces todos los que participan en Corporación de Noticias son parte de esa estructura criminal. Entonces, creo que es así de sencillo. La responsabilidad penal es una responsabilidad individual y única. No podemos indicar a una persona hasta que sean las autoridades competentes quienes lo hagan. Señores, gracias a todos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a presentarles ya la información de los deportes.